dos ocasiones o dos, más que pruebas, sino son procesos en la vida, lo más difícil que Hashemon te das cuenta. Y primero con las cosas batuquel, ahora junta una empresa y por la imprudencia, ochonta un problema. Y las paz prometer de cada uno avanti proceso, vaya las comunes de Dios, las paz de prometer, te me ya luego es una tocajual, ya me pasas a servir, voy a trapear, voy a barrer, voy a limpiar, hasta eso, tu siervo, voy a ser su chofer, tu siervo. Pero a veces en el momento más difícil de nuestra vida, ya es para prometer tantos, pero a la logótica, como que es chata, pero te Dios es más chata de siempre es fiel, porque ya lo prometimos, entonces tarde o que temprano, ya ya gótico cheltea. Esos procesos, pues, prometí muchas cosas, pero gracias a Dios sí, se me cumplieron en mi vida. Y otro más difícil que yo más veo las cosas batuquelas, sino que es proceso y un chamel. Me acuerdo que ese día cuando me dijeron que me van a operar y le dije a Dios, Señor, ¿será que es posible que ya haya hecho esta operación? Porque ya sí, pues ni modo, pasó como 3 años, pero llegó el momento que por no operarme luego se me complicó. Entonces me llevaron a San Cristóbal, entonces me dijeron que me van a hacer 2 cirugías por dentro y aparte la de afuera. Entonces le preguntaba yo a los cirujanos, le decía, doctor, ¿ya vas logón, ya vas cushón? Pues cirugía puede ser 2 cosas, ya es chamat o ya es kushat, solamente Dios hace milagro. Entonces, en ese tiempo, cuando estaba yo en el quirófano, cuando estaba ahí, ya me estaban dando una anestesia en la espalda. Entonces le dije a Dios, así le prometí, pues, así, pues tantas promesas que hice, pero hay una que las calvé. Te me alogas no tocas igual, lo predico, te voy a predicar tu nombre. Pero lo dije porque estaba yo así, date cuenta que en una situación difícil entre la muerte, pues ya. Entonces me alogas ya me chunat y ya vas a predicarte a olvidation. En ese momento pues me salí, se me olvidó. Y ya ves que yo considero, hay espacio considerarte, kushleal de jone, me mero tulante prueba tige, ya me no tajotic te stolte Dios te metem las prueba tige, te vida de kushleal al lugar que desanimar, pero hay dicta primer amor, te cabal tige, vienes cuanti ya pas betite ya tele, contento, mayor envidia, mayor mayor competencia cuando estamos en el primer amor de Dios, pero cuando entramos en la tibieza, ahí viene la competencia, la envidia, el enojo, todo. Entonces es parte de mi proceso, porque las calves de cabal es la primera vez, Dios, no sé si voy a poder predicar, pero el Señor pues predica de tu vida, lo que te he hecho, es la que me dijo el Señor, porque no puedes predicar algo que tú no has tenido experiencia. Entonces, en ese momento que las paz me comprometer de cabatic, ya cholvetes vigiles, pues ya te acuerdan, pasaron como unos 6 años, van, y de ahí al donde tatic pastor, domingo van, y algo, como que, ¿será que puedo? No voy a poder porque soy tímido, soy este, y no puedo ni hablar en una reunión, ¿cómo voy a poder predicar tu nombre? Pero de alma de cabal, te he dado un espíritu de poder, entonces eso dije yo, pues si tú me has dado, ahora que está la administración, hace ratito en la presencia de Dios, pero si tú mismo me prometiste hace años, cuando te acuerdas, cuando estabas en el quirófano, me dijiste, te me lugar ya me cholvata, pues ahí me viene, Dios mío, gracias. Entonces, hermanos, te me prometeré. Cualquier día ya me basta cumplir tarde o que temprano, porque Dios es fiel. Nada más te jodik, te chichbagatotique, y es chata cuantic, te vegas pasivista, promete de cabaltique. Así que hermanos, llama tengo paciencia, poner perdón, porque es la primera vez que voy a compartir la palabra de Dios. Claro que más es por medio del Espíritu Santo. Yo confío mucho a mi Dios, al Espíritu Santo.
es una experiencia, hay tatuaje, porque ya no más hay el nervio, pues ya, Noptic de un versículo, tabante Noptic como Dios, tabante segundo de Timoteo 1:7, un me ya, Noptic bella, ma pues ni perdón, hay más hay más menos, lo ves cune. Temeas que tate quita hermano y chiyal ine. Primero de Timoteo 1:7. Ta ichialti. Como te Dios son, mahauk la yagbotik te espíritu yun shivel. Hala yagbotik te espíritu yun yuel. Yun kushul otanil. Sok te yashu skombel batik. Hay oshepte punto ya, kilte ya, y las calicinas, pues Dios pues predica lo que tienes miedo. Pues te cabalti que más vaya a un espíritu de cobardía, porque te español ya te me ya te ya kiltikte ya, realmente jamás como que jamás paste a entender, quién sabe como que para desenvolverte tal me cuesta, pero es como nada más que a la hora de predicar como me cuesta. Entonces, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Pues te cabaltiga ya gobotigla un espíritu, te ya shugundik pasel te viñas kan pastique, poder hate pitilla shugundik te suenta Dios. De espíritu las vas a estudiar, el soplo es el Espíritu Santo, el soplo de Dios, pero hay parte ya es un ángel. Entonces, por eso hay alta Biblia, te de Jotek, Dios nos ha dado un ángel que nos ayude, que nos cuide. Todos los días, a veces pase con pregunta, a ver, de repente, ahorita calle, de repente había accidente y más fácil tocar, ¿por qué? Porque es el Dios que nos ha cuidado. Es la que ha pasado, entonces así dice la Biblia. Entonces primero vamos a ver aquí ese de Ushul Otanil, que entonces ya Kiltikte Tabanti, Dios nos ha dado la capacidad de amar, de Kushikay Batik, de Jotik, primeramente Tayut Natik, segundo Tabanti iglesia. Y chalita te cabalti que mala yagobotik yun cobardía hatia shivotik suyun eslal te mai espíritu yagobotik yun te cabaltik te bendición yagobotik yun te cabaltik te Dios te vitil te yagobotik un espíritu te más shivotik sok te vitil pisil te vina ya stalta toltik te ya hay pruebas y tal, pero tiene que no te pensar que Dios yagobotik un espíritu pisil ya chutas todo te venta Dios. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Entonces, por eso, cuando tenemos pruebas en nuestros momentos difíciles, acordemos que Dios nos ha dado un espíritu donde sí podemos soportar, podemos shukuntix pasel te vina y alboti de cabaltique, de maita chamel, hashko tacuantic de cabalde ya gobotish kiptik, hashnis cante ya te tzaktik, te ya pasti creer ya chuntik te sune hotik de cabaltique. Y chun, hay algo bendición de Dios sabí, estaba antes y algo te leine, Dios espíritu es un ángel, te ya como te cabaltique, fuerza, kiptik, literalmente, figurativamente, específicamente te cabaltique hate escoltotic, de poder, kiptik, sok yuel, te cabaltique, sok hay milagros. Cada hora ya hay otik tachamel ya vil te me coponti Dios ya me escoltotik te me mero ya chuntica porque te Dios jame mero ya gotik milagroso ta ventas vigita avante escuchal hon pisil te mini amete Dios
Y ahí ya gote, ya escolta, pero debe ya ni me ya chuntik, debe ya cacti las cuantic, debe ya escolta tique, debe pasar tic edificar, tayut natik, tabante cadeltic, tabante spisil, tabante botique, me ya bote kiptik, te cabaltic, hermanos. Y chun, te mente ya hate bete ya bote, te ya tabate, ni si ya hate de nos ha dado no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Te cabaltica hay algo con poder de aparte amarte. Pachuk te batik, primeramente te no te jate. Dios me ha dado el poder de amar primeramente lo mío. Te cuñele, te mante estas naje. Por ejemplo, te esquinam, te nishnap. Uno como padre, te caes en el jodik, te tatilotik, te jodolotik, te naje. Te vide el pisil, te cae juntiquilte, quinante, jodik, cuchotik, pisil. Por eso tenemos que tener la capacidad de perdonar a nuestros hijos, a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque tapatil, te tal, te cabaltique, ya me dicho te primero. Porque Dios la me llama responsables. Te jodik, te tatilotik, aotik leta, balumil alto. Un bendición le aotik cabaltik, te vitil te. La llego de como hombre, como sacerdote en la casa, pero también hay responsabilidad. Descuéntate, por ejemplo, nuestra esposa. A veces de jodi te viene que hay pastic te tomar en cuenta o hay kilbetic te fallas y nunca vemos las virtudes. Para poder perdonar, para poder ya pastic perdón te juitic tan hate hame kilbetik te vina lequias pase porque cada uno te jodi tu lo te hermano batique ahí me vina lequichotik y hago botik de Dios pero lamentablemente como ser humanos y las canas mientras estamos en el primer amor vemos las virtudes de jutul te hermano tique o tayutil natik y kilbetik te bitis talete kinamtique te bitil yesh ateje pero te me psicobotique en lugar que kilbetik te lekit está lele haish ba kilbetik te vina te mala kukile especial tatik te ilel te vina amene por eso a veces es pasbetik desanimar pero Dios nos ha dado la capacidad como padre como sacerdote en la casa de aprender a perdonar nuestra esposa más que nada los hijos. Los hijos hay que perdonarle. A veces los hijos lo hacen, a veces pasan por sin saber lo que hace, pero como padre debo decir, hay que perdonarlo, saber perdonar a los hijos y saber perdonar a la esposa. Pero para las canas, yo he fallado aquí en esta iglesia. Creo que voy como 4 años aquí y lo he lastimado y conscientemente he lastimado a mis hermanos con mis actitudes, mi forma de hablar, mi carácter, pero la verdad quizás en esos momentos a veces estamos en ese desánimo, entonces por eso vemos las malas actitudes, o no vemos las virtudes de los hermanos, pero si nos metemos en la presencia de Dios, ya no lo miramos, las malas actitudes de los hermanos, o sea, las debilidades, ¿verdad? Porque todos tenemos debilidades, entonces ya lo miramos las virtudes buenas de los hermanos y en ese momento quieres abrazarle, pedirle perdón. ¿Por qué? Porque estás en las cosas de Dios, vuelves en el primer amor. Entonces esa es la que alcanzo de ver. Por eso tenemos que tener ese amor hacia los hermanos, primeramente con la esposa, después con los hijos, después de los hijos. Pues aquí en la casa espiritual debemos de amarnos unos a otros y les pido perdón a mis hermanos que realmente a veces, yo a mí me cuesta predicar, yo lo que me gusta es barrer, limpiar. No sé si a uno de mis hermanos le dije, yo prefiero barrer, limpiar y ahí escucha la alabanza, me pongo a llorar, ahí nadie me mira. Pero aquí como que siente uno el temor de predicar porque tenemos que ya dar el ejemplo. Entonces, ¿qué predico, Señor?
¿Qué predico, Señor, si me he portado mal en la iglesia? Pues predícalo, de que no te he dado, del amor, de esas tres cosas, predícalo. Pero el Señor es que no le he amado mis hermanos, digo, pero a veces, pero Dios si me dio esta palabra, es jala yajón, ya pasa a predicar primeramente, después de que hermano Tac. Entonces ya aquí ya vi que un versículo, está primero de Juan 4:8. Nos llama paciencia de Ababanic porque me cuesta nos acostumbramos tanto a la Biblia así en celular. Bueno, ya kildik tabante etcétera chialine. Yante macha más na ustaivane más na besba te diose como ustaivanes tuquel te diose chi. Llega al tabante español chialine. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la que dice la Biblia. Dice que teme más kushke kai batik te hotik te leotik te iglesia ini malas navedis bates kabaltik si yalte Biblia. Pero yo creo que hay un espíritu Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor. Pues claro, y alte Biblia hay bendición de kabaltik te un espíritu te kushke kai batigele. Pero fuerza ya es lo mismo en la iglesia. En Tabat Yutnatike, fuerza te canisnatike ya saxbaik y como joti, como padre y como esposa también ya fuerza ya lokbatik. Pero primeramente primero tengo que aprender a amar lo que es mío. Mi esposa, mis hijas. Pues yo, gracias a Dios, yo tengo pues 7 mujeres, pero no así yo tengo mi mamá, mi esposa y mis 5 hijas y los amo. A veces me da dolor de cabeza, pero como papá tengo que soportarlos y me tienen que soportarlo a ellas también, porque ambos nos soportamos. Mi esposa también lo amo. Como le digo, a veces no en la calle o compañeros en el taxi, yo estoy en el taxi, le digo, amo a mi familia. Soy medio así, alocado, pero tengo que abstener en muchas cosas, tengo que combayar, ¿por qué? Porque por amor a mis hijas, a mi esposa y a Dios primeramente, por amor a Dios. Porque yo hablo de mi experiencia porque ¿qué voy a predicar? Pues tengo que predicar las experiencias que Dios me ha dado. A veces cuando salgo en la calle y cometo errores en la calle, me enojo, tantas cosas. Y cuando llego en la casa, hay problemas, hay pleito, hay todo. ¿Por qué? Porque la cabeza ya falló allá en la calle. Como que ya abrimos la puerta. Y yo ya lo voy a decir, pastor, ya ves. Tú depende cómo vas a abrir. ¿Vas a abrir las puertas de bendición o abres las puertas de maldición? Entonces, yo a la que alcanzo a ver, cuando yo salgo en la calle a trabajar, cuando me voy bien, escucho música de alabanza y todo. Llego en la casa todo tranquilo. Y mi experiencia es eso, de que si el papá se porta bien, también los hijos se sujetan. Entonces, como dice, a veces nos ha predicado el pastor, si no te sujetas, ¿cómo se van a sujetar tus hijos? Entonces, es mi experiencia estos meses que ha pasado, un mes creo que ha pasado, porque realmente me considero que Dios me perdone, que sí he fallado delante de Dios. Todo es pecado, pero hay cosas que sí, rebeldía, orgullo, todo eso. Entonces veo, si me porto mal aquí en la iglesia, me porto mal en la calle, también mis hijas se portan mal. Entonces es el espíritu porque abrimos la puerta.
Entonces, si Dios dice aquí, si nos Dios da el poder de amar, entonces lo pido a Dios, el Espíritu ese que me ha prometido Dios, de poder amar a mis hijas y amar a mi prójimo, amar primeramente lo mío, como dije hace ratito, y a la iglesia. Y si no amamos aquí en la iglesia, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos? Porque la palabra dice también que hay que amar a los enemigos. Pero como dije, en esta casa somos la casa de nuestra casa y aquí somos la casa espiritual. Así que, hermanos, tenemos que soportarnos unos a otros aquí en esta casa. Y el éxito como le he dicho a mi esposa y a mis hijos, le digo, el éxito de que Lekish Botik, de Lekish Logotik, es saber perdonar y aprender a perdonar. Lo mismo es Kaleini, Jotik, Ayotik, Leta, Bantis, Nate, Kawatik, te ya botik, te espíritu, te Kawatik, te pasa Batik, perdón, te mante, ya Shela Botik, te Hutul, porque más Natik, te bate ya Shela Botik. A veces de repente lo que se descaitique o las actitudes, amén, entonces de Dios tremenda. Y algo botique es una bendición, así es, ya sactiguele, y algo botique es un espíritu de perdón. Entonces Dios nos ha dado la capacidad de amar a nuestros prójimos. Eso me ha costado a mí, de amar a mis prójimos. Yo soy una persona que a veces me cuesta. Pero si me dio este tema el Señor, entonces tengo que pedir a Dios ese espíritu que entre en mí, ese ángel que entre en mí, de aprender a perdonar a mis hermanos. Llega aquí a chama el tabante Mateo 22, 37. Y me llama, voy a tener paciencia, hermano, porque me cuesta buscar aquí. Mateo 22, 37 chialine. Esta celta chialine. Albot yun te Jesús kushlame shabay te kahvaltik. Dios taspisil abotan sok taspisil abotan taspisil achulel sok spisil abihil hate snichnavat mandaril sok te has mux oblal te shebal hanihich pahal sok kushme shavai te abotan a patachuk hish te util kushya avai aba tamante te internet yal te kushya kait patik te patachuk yal al prójimo reventa algo es que tot celtalion oshuk. Y a veces de repente hay más mero talek, pero es el prójimo que hay que amarlo como uno mismo. Sentir, si estás sufriendo tu hermano, debes de sentir también que estás sufriendo. A veces, mira, Kalishnash, hay procesos que Hashem está kushlehan. A veces, ya para de prometer tanto, las Kalnash, cómo amar a mis hermanos, cada hay un hospital, las paz prometer tanto, bueno, Dios me ha bendecido, porque Dios me bendijo en el hospital. A veces te cabal digas para ti bendice, yo a mí sin dinero, pero me llevaron a un hospital particular por amor a mis hermanos. Entonces, cuando estaba yo ahí, cuando yo salí del quirófano, entonces lo conta quirófano, llegaba a un cuarto especial. La calefacción, ventilador, televisión especial. Entonces me puse a pensar, Dios mío, qué bendición. A pesar que me porto mal, me trajeron un doctor particular donde me dieron mi cuarto solo, puede entrar mi familia, mi esposa, todo el que me quiera visitar, hasta televisión, sillón, todo. Pero como que el Señor me dijo, aprende a visitar a los enfermos.
Y yo te he bendecido. Ve a algunos que están sufriendo en el IMSS, en otros hospitales donde no le dan esa atención que te he dado. Entonces el Señor le dije, te prometo, Señor, voy a ir a visitar. Pero cuando y después nos olvida. Pero Dios creo que nos va a ayudar a cumplir esas promesas. Es de pasar a predicar. Lo prometí a Dios cuando estaba entrando en el quirófano para operarme y cumplió. Por eso, pero a veces me cuesta los nervios, pero Dios me va a ayudar. Entonces, hermanos, yo digo que debemos de sentirnos amarnos unos a otros. Cuando estamos unos enfermos, debemos de sentir también el dolor a otros. Y a veces digo yo, ese momento digo, cuando vamos a visitar a un enfermo, a veces decimos nada más, Dios te bendiga, hermano. Pero no es lo mismo sacar algo y darle para que se sienta, para que se complete, porque la Biblia dice, la fe sin obra es muerta. Entonces tenemos que aprender la fe, practicar también la obra. Pues la obra es que si alguien ve que está uno sufriendo, tenemos que apoyar algo económicamente o algo pues para apoyarlo. Es parte de la obra, porque la fe es cuando vas y oras por él, pero ya la obra es cuando tú sacas algo y tú le das. Esa es la que entiendo yo del amar al prójimo. Entonces, hermanos, ya aquí ya chambel tabante estaba el versículo primero de Juan 4:10, tenis estaba la kitik. Hiç yaline. Hiç aite hiç aite kushul otanile mahauk te kush la kaite kodantik te diose ha te kush la yeotik ta yotan stukel sok te las tikun tal te snichan yons tohel multik. Pues te kawatika yago botikista ilel te kushudan tas tos tukele. Hizbila yalde taban de sundios, te cabaltique mahauk te haikush la kaitike, sino que haikush la yaotik primero. Las ticomodite te chos nichante, las totes multique, libre ayotion multic, siempre y cuando te yascametic perdón te Dios, chunesco antic te vitil por la sangre de Cristo somos libres. Pero también la Biblia dice que sabiendo que ya estamos perdonados y volvemos a pecar, es lo peor, dice la Biblia. Por eso hay que aprender a poder dominar nuestro cuerpo, dominar lo malo y hacer lo bueno. Y a veces, como Pablo decía, Señor, lo que quiero hacer es lo que no hago, y la que no quiero hacer es lo que hago. A veces la vida de nosotros como ser humano te jodik, te ayotik, te balum. Hay escalte, hay chunat kagwan. Más caña pasiste mule, más caña pasisito, más caishlot. Pero lo primero a veces es pastic. ¿Por qué? Porque a veces más natix pasa dominarte, taletic, te pides copotique. A veces no dominamos su lengua. Entonces, ya aquí es un versículo tabante Juan 11:36. Perdón, hermanos, discúlpenme, hermanos, es que dice aquí es del dominio propio, es que dice que Dios nos ha dado ya el dominio propio, entonces del dominio propio es disciplina y pite ya está comtic te pite el taletic
hay un te ya copontic te ya un espíritu te ya copontic cabaltic te ya copontic si un te ya shugun te comel te vina te ya te noticas pasayale hijbi la caltiquishnash ate Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. A veces te bagtaltik, hay espacio de vina amene, pero tenemos que dominar. Ahí ya le estaban de Biblia. Dios llegó a decir te dominio, te viti kushle haltik, skomen, te viti taleltik, te a veces ya ya hay tentaciones, ya está, pero Dios nos ha dado la bendición de poder dominarlo, decir no por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestro espíritu, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo para redarguir nuestros pensamientos. Así que el dominio dice aquí, ser sobrio, ser cabal, cordura, cuerdo y prudente. Hecho ya estaban, vínate sobrio, déjate vidirte, ya está batik, ya kildik estaban, un versículo estaban primero de Corintios 15:34. Pero es primero de Colosenses, hermano, perdón. $15:34. Y chialene. Sed sobrio como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen el conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestro lo digo. Entonces dice la palabra que seamos sobrios, que dejemos de pecar, como algunos que no conocen a Dios. Nosotros que conocemos, kilotikis no betis bate kabaltike, hate ya pasik dominar, te bitis. Yo creo que el pecado, hay varios tipos de pecado, pero como cristiano, no creo que ya pecamos. Por ejemplo, el enemigo ya no nos tienta por cerveza o por música mundana o por mujeres, digamos, no nos siente eso, porque ya sabe el enemigo que ya lo superamos. Pero a veces el enemigo nos tienta en otra cosa. Por ejemplo, a veces de repente es inotic, de repente ya ahorita carro, de repente se atraviesa uno y se enoja, y de repente la útil de la valle es eso. Entonces hay que saber dominar eso, nuestro carácter, nuestra forma de ser, dominar nuestra lengua. A veces de repente pasa a criticar. Yo creo que soy uno de ellos, que a veces criticamos al hermano sin saber qué le está pasando. A veces decimos, es que ese hermano así es, no echa ganas, y nunca nos ponemos en sus zapatos, ponemos a decir qué cosa tiene, en lugar de ir a animarlo, decir, hermano, échale ganas, estoy contigo. Pero en lugar de hacer esas cosas, decimos cosas que no deberíamos de decir, y no sabemos, y lo primero que hacemos, ya lavantic. Entonces hay que dominar hay que aprender a dominar las críticas. Hay que aprender a dominar la forma de cómo vive el hermano. A veces, como dice el pastor, bien que miramos a otros, pero no miramos la de uno. Y así como vos dices, pastor, así como ya tenemos
y hay hijos grandes. ¿Cómo sufre uno? Cuando está chiquitos, como le decía yo a mis hijas antes, estaban chiquititos, de las 5 ya curiosito, los 5 los sentaba. Y me iba yo en otra iglesia. Y saben muy bien que vengo de otra iglesia, entonces yo lo llevaba a todos. Cuando se portaban mal, le compraba una paleta y le metía yo una paleta que en la boca. Con eso se callaban y no decían nada. Pero cuando Mukubik es donde cuesta mucho. Y que Dios me perdone, quizás hay las lavas que hermano dacte mukis y un tiquile, a veces caldic, piso más chiquita templo y un tiquila mine. Si chicotes can, yo dije así, pero cuando ya se pusieron grandes, que Dios nos ayude, solamente Dios va a hacer entender lo que nos queda como padre es orar y decirle a Dios, Señor, que te conozca mi hija, que sienta el amor que tú sientes por ella. Es lo que digo al Señor, Señor, enamóralo mi hija, tómalo en su corazón, porque si no tiene experiencia los hijos con Dios, aunque vengan de la iglesia, no es lo mismo. Si uno como padre fallamos, cuánto más los hijos. Entonces, a veces tenemos que dominar esas críticas de hablar mal a otros. Yo digo, yo pido perdón a Dios porque yo soy uno de ellos y soy claro, he hablado mal, pero si me dio que yo predicar el Señor, quiere decir que me está hablando primeramente a mí. Entonces, es eso que hay que dominar nuestra lengua, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Hasta para enojar hay que dominarlo, hay que respirarlo 2, 3 veces para que pueda controlar nuestro carácter. Ese es el dominio propio. Como dice, si Dios nos ha dado un dominio propio, Dios ya nos dio ese poder de poder dominar, nada más que no podemos. Como que a veces lo veo así. Si Dios nos ha dado un espíritu de dominar las cosas, el enemigo también tiene un espíritu de empujarnos a hacer las cosas malas. Esa es la que yo alcanzo a ver, que también el enemigo nos exige hacer las cosas, nos exige, nuestro carácter se mete ahí con nosotros. Pero si confiamos más a Dios, Dios nos va a ayudar a dominar nuestro carácter. Ya antes, ¿qué dicen tabante? Tabante primero Tesalonicenses 5:8. Y chale, pero puestos que nosotros somos del día y seamos sobrios, habiendo puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación. Ya aquí el tatzeltan ya van a paciencia le. Hichi yal davante Biblia tzeltal yane. Primero de 5:8 yal. Yante hotik te yunotik akalel bihuk me yash enotik aka laptik te smakil tantik hates chunel kodantik sok te kushul kodantik sok aka laptik te smakil holtik ha tesmukol kodantik. Habla yalte cabal déjate te vidirte que ahorita jun cascar pas al entenderte jone y jotik te vinikotik te sloti de anel tanto hermanas te ashadahik ta yutna fuerza hay problemas ya tatik ta jutul de repente hay las calvas un hermano pues mi amigo le digo ¿qué tentación
tienes tú. Si vas a tu cafetal, solo mira los pajaritos, a vil, me tentación aún porque va a cafetal, vine a vil, andas a vil, en mutetic, y a vil la cafeta me joven, o ya va guinte. Pero nosotros que trabajamos en el taxi, hay más tentaciones. ¿Por qué? Porque vemos muchas cosas. Y de repente hay otros compañeros que de repente te empiezan a pitar atrás. Y con el calor del día, ganas de bajar y regañarlos, pues. Y a veces yo regaño porque de por sí tengo peor, mi carácter no me ayuda. Soy tímido aquí, pero allá afuera soy cardíaco, dirá uno. Entonces, esa es mi debilidad, pues. Aquí me estoy temblando porque es que no hay cualquier cosa venir a pararse aquí. Es que aquí es el lugar de nuestro papá espiritual. Aquí está la unción. Entonces uno como que tiembla el corazón. Por eso a veces me ves que de repente me voy porque siento que a veces se me va, pero ahí en la calle también soy cardíaco, diría uno. Muchos me dicen, ya dónde, viste, ves como pues si está calle, bueno, es copohat, pero no es lo mismo en la calle que aquí, es diferente porque es el lugar santísimo. Si la verdad, aquí estar aquí parado no es cualquier cosa, es el lugar santísimo. El lugar atrio es acá. Ahora, hasta ahorita lo estoy entendiendo, hermanos, de verdad, porque digo hace ratito, venir aquí, trapeo aquí, recibo los hermanos, hasta me enojo. Pero imagínate estar aquí en el lugar santo. Este es el lugar atrio. Y en el lugar santísimo tiemblan los platos, las patitas, los piecitos aquí, porque estamos en el lugar santísimo. Cuesta, hermanos. Entonces, como le digo, que dice la Biblia, que dice, todos los días. A veces entiendo muchas cosas ahorita que estoy acá. A veces no puedo expresarme bien. A veces en el taxi, sube hermanos, suben otras personas. A ver, eres cristiano. Y a ver, de relajo, a veces digo, me gusta relajar mucho, digo, intento ser cristiano. Y ahorita sí intento ser cristiano todos los días en el taxi, porque hay problemas que nos pasa pues ahí, como dije, a veces están pitando y de repente nos sale el carácter. Pero hermanos, nos cuidemos todos los días, como dice la Biblia, que hay que cuidarse todos los días, que es el yelmo de aquí en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Cuidar nuestro corazón, de nuestra cabeza, dice aquí la Biblia, casco, dice, cuidar nuestros pensamientos. Y la verdad cuesta, pero Dios nos va a ayudar, hermanos. Yo creo que lo que más va a costar es amar a los hermanos, amar al prójimo y aprendernos a perdonar y saber dominar nuestro carácter también. Pastic dominar de carácter, de kushlealtik, ámbete Dios, porque solamente Dios nos va a ayudar a dominar nuestra forma de ser. Y ámbete Dios, pastic amarte prójimo tic. Solamente Dios va a actuar ahí para amar a los prójimos, porque también cuesta amar a los prójimos. Cuesta amar a la esposa, cuanto más a los prójimos. Si cuesta amar a los prójimos, cuanto más a nuestros enemigos, hermano. Así que Dios tenga misericordia de nosotros. Y Dios es bueno, hermanos. Y perdónenme que a veces no me expresé bien por los nervios, hermanos, pero Dios me ha ayudado y siento que Dios me ha respaldado. Y la que prometí hace 5 o 6 años me está cumpliendo. Quise que Dios me está mirando como hijo. Siento hoy que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que le pedí hace años me está cumpliendo. Aunque lo hice mal, pero sé que Dios me ama. Y si Dios me ama, también ustedes les ama. Somos siervos, somos sus hijos. Así que, hermanos, amamos a Dios, servimos con amor. Hasta ahorita estoy entendiendo, el pastor nos dice, quizás donde saliste, serviste puntual, pero te empujaron. No serviste con amor, sino que serviste por vista de los hermanos, porque qué dirá el pastor,
¿O qué dirá? ¿O por competencia? Quizás ahí ahorita estoy entendiendo que a veces servimos por competir, porque hago mejor que yo, o el hermano no hace mejor. Y allí a veces sentimos envidia. ¿Por qué lo suben a predicar el otro si yo estoy primer tiempo, ya tiene tiempo que estoy acá? Es lo que sentía yo allá. Hoy estoy entendiendo que servimos por amor. Así que si Dios, yo me siento nervioso, pero agradecido a Dios. ¿Por qué? Porque me está cumpliendo lo que le prometí en mis momentos difíciles. Cuando me dijo el doctor, a ver si sales o no, aquí hay dos cosas. Pero yo le dije al Señor, Señor, si salgo te voy a predicar tu palabra. Y hoy me cumplió. Nervioso, eché a perder muchas cosas, pero mi papá yo creo que me utilizó. Y esta es la que digo, no sé si, ¿cómo sigo? Creo que Dios es amor. Es que más ratito servimos por amor a Dios. En esta iglesia he cometido tantos errores, porque vengo en otra iglesia donde era disciplinado, entre comillas diría uno, pero aquí estoy sintiendo que estoy sirviendo por amor. Y Dios es bueno. Dios nos ha dado la bendición a cada uno de nosotros. Y somos, como dice la palabra, que somos el miembro, somos un cuerpo de Cristo. Otro es pie, otro es cabeza. Entonces, que seamos ayuda del pastor. Y esa es la que puedo expresar, hermanos. Creo que vamos a orar por la palabra. ¿Sí? Hermanos, ya como te Dios te cabaldik de la yagbotik, quizás mamero leklok, pero Dios es bendición. Dios nos bendice de lo poquito que entendieron. Lo de yagpastik hasta capaz de aplicar ta kushlehaltik. Así que tati Dios te ha ta chuchakakwal te muk awala tatukel te haya te echal ta muk akwal. Pasa perdón, Dios kun, te la vamos una oportunidad, te la vas a trasladarte a Cob Cagual, pero vos conoces la Val Cagual, hace tiempo te prometí, pero hoy se cumplió, Dios mío. Bendíceme mis hermanos, Padre, lo poquito que entendieron, Señor, que sean bendiciones en sus vidas, Padre. Tati Dios, coltebón, tabash kushleahalik. Pasa pastik dominar te vina malek, te hagas pastik dominar te vina lekagual. También kushuk me yakai batik ta tul, ta hermano batik. Más que nada lete iglesia ekagual. Awotik te espíritu yun te perdón, te hagas pas batik perdón, te hagas pas batik ta amar te pides taletik, tal como somos, Señor, así como nos has dado, nos da bendición. Somos hechuras en tus manos, Padre. Te pido, Señor, danos ese espíritu de amar a mi prójimo, Padre, y amarnos unos a otros, amar a nuestros enemigos, Padre. Gracias, Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. No tengo palabras de agradecerte, papá. Lo necesitamos, tu presencia, Señor. Turrabas, turican, turrabas. Eres bueno, papá, con nosotros. Danos tu presencia en esta iglesia, papá, para poder sentirte que eres nuestro Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gloria a Dios. Hermano, tactas, no peltes, con Dios te das cuenta, te das cuenta 25 minutos, el servicio y un general.